Damos la bienvenida al doctor Sebastián López, él es subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la UDA, experto en Derecho Constitucional. Doctor López, buenos días. Quisiéramos conocer con mayor detalle a qué obedecen los desacuerdos entre la Corte Constitucional y el Gobierno con respecto a los decretos de emergencia, particularmente al estado de excepción, al punto de que el presidente de la Corte Constitucional, en una aparición inusual en los medios de comunicación, haya debido pronunciarse sobre los mecanismos para decretar correctamente un estado de excepción. Buenos días, Gustavo, Rosana, muy buenos días. Un placer estar acá y poder conversar en este espacio. Efectivamente, como bien ha sido enmarcado, Gustavo, por usted, la Corte Constitucional es inusual que el presidente de la Corte Constitucional haya salido a través de un medio, digamos, virtual, un medio de comunicación, unas declaraciones de lo que supone o los estándares de acción de la Corte Constitucional. Y esto se da efectivamente porque, a pesar de que se han declarado diversos estados de excepción, la Corte ha venido dando cuotas y los criterios que tiene de excepción a efectos. Gustavo, no sé si la señal está bien ahí. Sí, tenemos un pequeño defecto que esperemos que se corrija. En todo caso, le estamos escuchando. Perfecto. Muchas gracias. Decía efectivamente que la Corte ha señalado cuáles son los estándares que tienen que cumplirse en la declaratoria del estado de excepción. Me parece ser que todos estamos de acuerdo en que se requieren nuevas medidas respecto de los nuevos datos de contagios en el país. Sin embargo, las declaratorias del estado de excepción deben cumplir estrictamente los estándares que han sido fijados por la Corte Constitucional. Es competencia exclusiva del presidente de la República declarar el estado de excepción y luego pase esto a un control de constitucionalidad. Dicho sea de paso, y como lo ha ratificado el presidente de la Corte Constitucional, el control de constitucionalidad es un control de carácter posterior y automático respecto de la restricción de ciertos derechos fundamentales. Lo que ha venido sucediendo es que, de manera reiterada, la Corte Constitucional ha indicado al Ejecutivo que esto ya no es una situación de excepcionalidad, se trata de una situación de carácter ordinaria que ha venido afectando a la salud de las ecuatorianas y ecuatorianos y que en esa medida el Ejecutivo lo que debería hacer es preparar un proyecto de ley de carácter ordinaria para que pase a la Asamblea Nacional, sea tratado y se regulen estas excepcionalidades, entre comillas, para que efectivamente no vivamos en unas declaratorias de estados de excepción constante. Esto es lo que ha advertido la Corte Constitucional. La Corte Constitucional jamás ha dicho que el Ejecutivo no podrá declarar el estado de excepción. Repito, esto es competencia exclusiva del Ejecutivo Nacional y la Corte Constitucional lo único que ejerce es un control de constitucionalidad respecto de los estándares del estado de excepción, la proporcionalidad, la legalidad, la territorialidad, la temporalidad que debe cumplir este estado de excepción. Doctor López, muy buenos días. Y justamente en este contexto ahí había algunas inquietudes respecto de las posibilidades que tenía el gobierno nacional para un nuevo estado de excepción. Este nuevo estado de excepción podría ser para todo el territorio nacional y a través de este establecerse medidas focalizadas para cada provincia o para cada región en la que la situación de la pandemia se encuentre con mayores complicaciones, o los estados de excepción tienen que ser también focalizados para cada una de las facultades y dentro de estos estados de excepción establecer las medidas pertinentes. Efectivamente, Rosana, la declaratoria del estado de excepción, facultad constitucional del presidente de la República, puede ser en todo el territorio o en parte del territorio. Por otro lado, la Constitución taxativamente establece cuáles son los derechos que podrán suspenderse o limitarse. De manera que no cabe ninguna otra restricción sino a los derechos que están establecidos constitucionalmente. A mí lo que me preocupa y lo que me llama la atención es cómo diversos organismos a nivel del Estado central, a nivel del Estado local, se han anticipado a tomar ciertas medidas, como por ejemplo el COE Nacional se encuentra evaluando ciertas medidas. Entiendo que el Ejecutivo luego adoptará esa decisión de carácter técnica y procederá a su declaratoria de estado de excepción. Cosa igual sucede respecto de las declaratorias del Consejo Cantonal de Cuenca. Lo que me preocupa es el ámbito de competencias de cada una. El único que puede
puede declarar vía estado de excepción la suspensión temporal y proporcional del ejercicio de ciertos derechos fundamentales, como es la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de movilidad, es el Ejecutivo. Luego esto pasará a la Corte Constitucional, como ya sabemos, para que ejerza el control de constitucionalidad. Y como usted bien lo ha notado, esta declaratoria de estado de excepción puede ser en todo el territorio o en parte del territorio. Lo que se requiere y lo que ha venido insistiendo la Corte Constitucional es que esta declaratoria de estado de excepción esté justificada, esté motivada y que la restricción de los derechos fundamentales sea proporcional en relación a esta limitación que tendrá que ser evaluada por la Corte Constitucional. Escuchando a Hernán Salgado, presidente de la Corte, queda la impresión de que la Corte hace un llamado de atención al gobierno y a los GATS para que tengan mayor acuciosidad al momento de emitir decretos u ordenanzas, para que respeten siempre la Constitución y los derechos ciudadanos. No sé si tiene usted algunos ejemplos de temas en los cuales no se haya actuado diligentemente. Bueno, Gustavo, me parece ser que esa lectura que usted tiene de la Corte Constitucional es acertada. La Corte Constitucional hace ya casi que un llamado de atención y le dice, si no se cumplen con los estándares constitucionales, efectivamente se declarará la inconstitucionalidad nuevamente de este estado de excepción. Lo que la Corte ha dicho es que la restricción de los derechos debe ser proporcional en relación al fin que se persigue. No cabe una restricción desproporcional y limitada del ejercicio de los derechos fundamentales y que por lo tanto esto de excepcionalidad ya no tiene nada. Naturalmente, esta nueva normalidad, como es que la que le hemos llamado, amerita otro tipo de regulaciones a través de una ley de carácter ordinaria que regule todas las situaciones que nos encontramos viviendo. No cabe que el Estado se prolongue a través de estados de excepción. Esto por lo que nos evoca naturalmente las declaratorias de estado de excepción en el ámbito constitucional y lo que supone la restricción y limitación a los derechos fundamentales. Lo que me preocupa a mí también es ver cómo constantemente el Consejo Cantonal de Cuenca o los otros GATS cantonales se encuentran limitando a través de resoluciones ciertos derechos fundamentales. Llamar la atención a que el único órgano que puede declarar esta limitación vía estado de excepción es el Ejecutivo, y quien ejercerá el control, la autorización respecto de dicha declaratoria es la Corte Constitucional. No cabe ningún otro órgano dentro del Estado que pueda limitar el ejercicio de los derechos fundamentales por la importancia que tienen estos derechos constitucionales. De ahí el llamado de atención de la Corte a que se cumplan con los estándares constitucionales de la razonabilidad, la proporcionalidad, la temporalidad y sobre todo en el último dictamen de estado de excepción de la Corte Constitucional, en donde el órgano de control llamó la atención al Ejecutivo y le dijo, esta ya no es una situación excepcional, lo que deberá usted hacer es preparar un proyecto de ley para que sea discutido en la Asamblea y no tengamos que las ecuatorianas y ecuatorianos pasar todo el tiempo en declaratorias de estado de excepción que muchas de ellas llevan a una limitación inadmisible de los derechos fundamentales. Repito, esto no quiere decir que no sean necesarias nuevas medidas en el ámbito de lo que estamos viviendo. Naturalmente parece necesario nuevas medidas, pero esto solo es posible a través de los estándares constitucionales que lo ha fijado la Carta Constitucional y que serán controladas por la Corte. Medidas que realmente tienen que ser salomónicas en estos días, pues no solamente en Cuenca, en todo el mundo se está tratando diariamente por parte de los diversos gobiernos temas vitales. Está en un lado de la balanza la salud de la población, los problemas sanitarios de salud pública, en el otro lado está la supervivencia que se ve amenazada. Aquí en Ecuador hay una premisa clara que esgrimen las autoridades de todo nivel en el sentido de que no puede haber otro confinamiento total, pues la economía no resistiría. En el marco de esta nueva normalidad, quisiéramos preguntarle, doctor López, su criterio sobre un paro del transporte que intenta realizarse el día de hoy a nivel nacional, que está teniendo un éxito parcial. ¿Cómo ingresa esto en la problemática que se vive? Bueno, naturalmente este es el juego de los derechos fundamentales, ¿no? Efectivamente, las limitaciones constitucionales en el ámbito del reconocimiento a los derechos fundamentales. Hoy por hoy vemos cómo nuevos datos, nuevas estadísticas son alarmantes y preocupantes respecto de la salud pública, lo cual sin duda parece necesario. Lo importante es que estas medidas excepcionales
cumplan con los estándares constitucionales. Eso es lo único que advirtió la Corte. La Corte no ha dicho, Ejecutivo, efectivamente, usted no puede declarar un estado de excepción, puesto que esa es una atribución constitucional. La Corte no puede irse en contra de la propia Constitución, desconocer esa atribución. Pero de por medio tenemos sin duda el ejercicio de otros derechos fundamentales, el derecho a la protesta, el derecho a la paralización, efectivamente, que se ve limitado respecto a estas acciones constitucionales, en donde lo que se intenta proteger es un bien jurídico mayor, como es la salud pública, el interés general de las ecuatorianas y ecuatorianos. Me parece ser que no es pertinente en los actuales momentos, efectivamente, que exista la ampliación de otros derechos fundamentales en torno al ejercicio del derecho a la protesta y demás, porque esto significaría una afección a los actuales momentos que vivimos, momentos de salud pública calamitosos, ¿no? Doctor López, toda esta situación y lo que hemos podido observar y vemos que está ocurriendo también aquí en la ciudad de Cuenca y en otras ciudades del país, esta saturación de los hospitales, hay muchísima desesperación, angustia, digamos, sobre todo del sector de la salud, que ha hecho más de un llamado para que hayan algunos confinamientos. Se hizo un llamado para que luego del proceso electoral haya un confinamiento de al menos 15 días y, por supuesto, durante cada feriado también que se tomen las medidas restrictivas necesarias. Quizás lo que preocupa es el tiempo que toma tanto para el gobierno nacional, para la aprobación de la Corte Constitucional y todo este proceso legal toma y tarda demasiado tiempo, los errores, las equivocaciones, las respuestas, las nuevas propuestas, y me imagino que si se plantea la propuesta de una nueva ley va a tomar muchísimos días más. Mientras tanto nos preguntamos cuáles son las opciones cuando vemos esta situación que cada día se profundiza más, que cada día preocupa más, con el incremento desmedido que ya no pueden soportar los centros de salud de todo el territorio nacional. Cuenca no es la excepción. Podíamos ver, circulaban fotos del día de ayer en la sala de triaje del hospital regional, realmente alarmantes de cómo se encontraba esta situación. Un poco ahí nos preguntamos cuáles son las opciones. Rosana, entiendo perfectamente esa preocupación natural, digamos. Sin embargo, como decía hace un momento, ese es el juego de los derechos fundamentales cuando tenemos situaciones que desbordan, situaciones de salud que desbordan los actuales momentos. Efectivamente, la declaratoria del estado de excepción es concebida en el sistema jurídico como un momento del derecho en el que se suspende el derecho para asegurar la vigencia del mismo. Fíjese usted, ciertamente si el Ejecutivo hubiese adoptado la recomendación de la Corte Constitucional de manera oportuna, se hubiese ya preparado un proyecto de ley para que sea discutida en la Asamblea Nacional. Inclusive la Corte Constitucional en su momento le indicó al Ejecutivo que tenía 30 días para preparar este proyecto de ley y naturalmente exhortó a la Asamblea Nacional para que discuta y debata en la celeridad de las circunstancias que se ameritan dicho proyecto de ley, puesto que no se admite más que estas restricciones a los derechos fundamentales afecten el ejercicio de otros derechos constitucionales, como es la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libre circulación, el ejercicio de la actividad de empresa y económica. Sin embargo, actualmente nos encontramos atados de manos, puesto que el Ejecutivo, viendo los datos, las cifras del respecto de las situaciones de la salud en el país, no le va a quedar otra situación que declarar un estado de excepción, que es la única forma de suspender constitucionalmente el ejercicio de los derechos fundamentales. Y esto pasará unos días hasta que el Ejecutivo prepare su declaratoria de este estado de excepción, hasta que la Corte Constitucional ejerce el control de constitucionalidad del estado de excepción. Si es que los poderes públicos hubiesen advertido de manera oportuna los criterios que ya fueron expedidos por la Corte Constitucional, no nos encontrásemos en esta camisa de fuerza, tendríamos una normativa que dentro del marco de la excepcionalidad regule estas situaciones particulares para que no tengamos que soportar esta limitación de los derechos fundamentales. Hoy por hoy me parece ser que estamos abocados a un nuevo estado de excepción. La Corte Constitucional nuevamente insistirá respecto a los estándares fijados y no hay otra salida por el momento. Lamentablemente el Ejecutivo no acogió este exhorto de la Corte Constitucional para preparar un proyecto de ley y la Asamblea, fíjese lo lamentable que ha sido nuestra Asamblea Nacional respecto de varias declaratorias de estado de excepción, porque no se olvide usted, Rosana, que una vez declarado el estado de excepción existe un control político y un control jurídico.
frente al control político le correspondía a la Asamblea Nacional pronunciarse. Esto está reconocido en la Constitución, pero nuestra Asamblea Nacional no ha hecho nada respecto de un pronunciamiento en relación a cada una de las declaratorias de estado de excepción. Hemos tenido una Asamblea Nacional inactiva, una Asamblea Nacional que no ha servido para recoger el eco ciudadano respecto de la limitación a los derechos constitucionales, y por el otro lado una Corte Constitucional que constantemente viene advirtiendo al Ejecutivo de cuáles son los estándares. Y si no se cumplen, nuevamente una inconstitucionalidad del estado de excepción y nuevamente las cifras quizá aumenten y nos veremos abocados a otras medidas o a un nuevo estado de excepción. Doctor López, tras el triunfo de Guillermo Lasso, en parte por declaraciones del nuevo mandatario elegido, en parte por los deseos de cambio de algunos sectores de la población, se habla de diversas reformas legales. Está de por medio la desaparición de la Cenecit, que ha sido parcialmente corregida por el propio presidente elegido, la derogación o reformas a la ley de comunicación, la consulta popular para desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sugerencias que también, más allá, estas ya no provienen del mandatario, pero en las redes sociales hablan de que se busquen mecanismos para cambiar la Constitución de Montecristi, incluso para derogarla. La pregunta es qué se puede hacer y qué no se puede hacer sin ingresar a una nueva aventura de Asamblea Constituyente. Efectivamente, me parece ser que sería un caso extremo tener que hablar de una nueva constituyente para el caso. Es como este fetichismo legal de pensar de que se cambia la norma y se han solucionado todos los problemas en el país. Cambia la norma que aquí se soluciona absolutamente todo. Me parece ser que ese es un extremo. No es que necesariamente tiene que cambiarse la nueva constitución integralmente a través de una asamblea constituyente, pero ciertamente que frente a las advertencias, por ejemplo, de que se eliminaría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una consulta popular, esto tampoco es posible, hay que decirlo claramente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace parte de una función del Estado, que es la función de transparencia y control social, y la única forma de eliminar dicho órgano dentro de la institucionalidad estatal, dentro de la estructura constitucional, es a través de una reforma parcial a la Constitución. No cabe ninguna consulta popular de manera directa por parte del Ejecutivo a la ciudadanía para eliminar un organismo que es reconocido constitucionalmente. El único camino viable en el tema de la eliminación del Consejo, repito, es una reforma parcial a la Constitución, que a pesar de que la iniciativa la pueda tener el presidente de la República, también lo tiene la ciudadanía con un porcentaje de inscritos en el registro del padrón electoral, también lo tiene la Asamblea Nacional, pero necesariamente cuando hablamos de eliminación de ciertos órganos reconocidos constitucionalmente, tienen que pasar a través de una reforma parcial a la Constitución y fundamentalmente a través de una discusión y un debate en la Asamblea Nacional, 2 debates en la Asamblea Nacional y luego, naturalmente, una aprobación vía referéndum. Es decir, que es imposible a través de consulta popular tener que eliminar un organismo. En lo que se refiere a la CNDI, conocido efectivamente que es necesario un organismo respecto de la educación superior, así como un organismo técnico de acreditación. Pero me parece ser que la CNCID es un organismo de carácter legal, que tiene base legal, y no necesariamente aquí, en este otro caso, tiene que ameritar una reforma constitucional. Basta con una reforma a la ley simplemente para clarificar el ámbito de competencias y atribuciones de la CNCID y lo que tiene que ver puntualmente y lo que ha sido objetivo de la discusión nacional en las universidades. Yo en lo personal considero sinceramente que me parece por tener que eliminar la CNCID. Lo que sí podría es ajustarse ciertas atribuciones, ciertas competencias, que se ha vuelto un organismo ciertamente muy burocrático, muy formalizado en algunos ámbitos del ejercicio de sus atribuciones, pero me parece ser que en este segundo escenario no estamos hablando de una reforma constitucional, sino de una reforma a la ley simplemente, dado que la CNCID es con base legal. De ahí que tenemos lamentablemente problemas en la comunicación. Le escuchamos nuevamente, doctor López, para su conclusión. Sí, no sé si ahí se me escucha bien, Gustavo. Qué pena la comunicación. Adelante.
Muchísimas gracias. Sí, seguramente este día está un poco malo y eso afecta en la comunicación. Decía que para reformar la CNECID no se requiere una reforma a la Constitución, es un organismo de estructura y de base legal, bastaría con una reforma a la ley, pero me parece un error tener que pensar que para, digamos que eliminar el examen de ingreso a las universidades se tenga que eliminar la CNECID. Me parece ser que se deben regular el ámbito de atribuciones y competencias de la Secretaría de Educación Superior, pero no necesariamente eliminando el órgano o peor aún pensando en una reforma constitucional. Este órgano tiene una base legal y no cabe una reforma constitucional. No así en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde sí hablamos de una reforma parcial a la Constitución. Acá no se podría hacer vía consulta popular si se quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchas gracias por habernos atendido, doctor López. Gracias a usted, Gustavo y Rosana. Declaraciones del doctor Sebastián López, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la UDA. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.